Grupo Cero Televisión. Hola a todos, estamos en el seminario Sigmund Freud de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, concretamente en el horario habitual de los viernes a las 7 de la tarde. Y nosotros, desde hace ya un tiempo, todos los tercer viernes de cada mes, ¿no? Tercer viernes, hacemos la clase abierta a todo aquel que quiera... Bueno, la que yo vine a escuchar las conferencias. No estoy en el curso. No, es que nosotros abrimos la clase, ¿vale? Cada tercer viernes de todos los meses. ¿Para qué? Para invitaros ¿a qué? A este acercamiento a la teoría psicoanalítica, ¿vale? Esto normalmente es un seminario que se da habitualmente todos los viernes a las 7, pero el tercer viernes, para que lo sepáis ya todos los que están por todas partes, a las 19:00. Hora española. Hora española. De aquí. De Madrid. De aquí. De España, de aquí, claro, es que... Una hora menos. De España, de Canadá y peninsular, ¿no? Vale, peninsular. Vamos a seguir. Meridiano... Meridiano 33. No sé las coordenadas de Madrid exactamente, pero hemos estado ahí en el 0, bueno, 30 más o menos. Casi. El kilómetro 0 de España. Bueno, alejamos de nosotros el narcisismo. Estamos ahí. Esto es la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, ¿vale? Y vamos a comenzar a trabajar un caso que trabaja Freud, porque al final del programa de la escuela traemos una serie de casos que Freud va a trabajar para mostrarnos a través de ellos pues cómo funciona o cómo se manifiesta la enfermedad, ¿vale? Pero realmente es a través de la enfermedad que nos va a mostrar el funcionamiento del aparato psíquico, ¿ok? O sea, que nos trae los casos realmente para mostrarnos cómo es la dinámica de ese aparato psíquico que nos ocupa. A algunos, a otros no. Pero bueno. Entonces, el hombre de las ratas, análisis de un caso de neurosis obsesiva, lo que comúnmente conocemos como TOC, ¿vale? Trastorno obsesivo compulsivo. Caso el hombre de las ratas, ¿vale? Y en este caso clínico vamos a trabajar un paciente de Freud y a su vez vamos a obtener algunas observaciones sobre la génesis y el mecanismo de los procesos anímicos obsesivos, que para eso nos trae el caso. Se trata de un caso bastante grave de neurosis obsesiva y debemos saber que los neuróticos obsesivos, nos cuenta Freud, que suelen acudir a la consulta cuando ya están en un estado avanzado de enfermedad, ¿vale? Es un paciente que le cuesta llegar a consultar, ¿okay? Socialmente, ¿no? Como que es una enfermedad bastante que se puede considerar normal. O sea, no es que la enfermedad sea normal, sino que el sujeto, una neurosis obsesiva, como todo lo que transcurre en la neurosis obsesiva es a nivel de pensamiento, aparentemente es un sujeto normal, ¿vale? Lo que pasa es que en casos más graves ya, la neurosis obsesiva va a interrumpir la vida del sujeto porque tiene que entrar en una serie de actos, de rituales que van a dificultar su actividad normal y diaria. Entonces, estos pacientes suelen disimular bastante bien la enfermedad.
Entonces nos trae el caso clínico, el historial clínico del hombre de las ratas, que vamos a llamar, que ahora veremos por qué este nombre, por qué le califica. Y bueno, y otra de las cosas que nos señala Freud en este caso es que como es una persona que socialmente es conocida dentro del círculo, o puede llegar a ser conocida dentro del círculo del entorno social, decide utilizar los detalles más concretos del caso, más íntimos, ¿vale?, para que este sujeto no sea descubierto. Porque si contara generalidades sobre el caso, todo el mundo podría llegar a decir, mira, este es el caso del hombre de las ratas de Freud. Entonces, lo que nos va a contar son las intimidades de este sujeto. Nos dice que es un joven de formación universitaria que comienza en su infancia a tener una serie de representaciones obsesivas con bastante intensidad, ¿vale?, de particular intensidad. Pero realmente cuando la enfermedad se intensifica es 4 años antes de iniciar el tratamiento con Freud. Dice, el contenido de su dolencia es un temor obsesivo de que le suceda algo a sus 2 personas más amadas, ¿vale?, que son su padre y su amada, ¿vale? También padecía impulsos obsesivos. Era un sujeto que tenía una serie de impulsos, pues como por ejemplo, tenía el impulso de cortarse el cuello con una navaja cuando se iba a afeitar, ¿vale? Y se imponía además prohibiciones, ¿no?, a veces sobre cosas muy triviales e indiferentes, ¿vale? Todo el rato era como nos están mostrando características, ¿no?, de la neurosis obsesiva en general, ¿no? Esto de las prohibiciones también forma parte de la oposición a la obsesión, ¿no? Entonces, la lucha contra sus ideas obsesivas le hacía en su realidad perder mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo a la enfermedad. Y esto fue retrasando su carrera universitaria. De todos los tratamientos que había intentado nuestro paciente... Sí, ese trastorno temporal es importante. Sí. Ya has nombrado de retraso, ¿no? Sí, que te retrasa porque te ocupa mucho tiempo la enfermedad. Claro. Cualquier padecimiento obsesivo es... Con el tiempo tiene un problema. Te ocupa tiempo y energía, ¿no? La energía psíquica está todo el tiempo puesta ahí en el ritual, en el pensamiento, en la idea, en el acto, ¿no? Entonces toda la libido está puesta ahí. Entonces, de todos los tratamientos que el paciente del hombre de las ratas había intentado, solo le había funcionado en una ocasión una cura hidroterápica en un balneario en el que coincidió que conoció a una mujer con la que tuvo frecuentes encuentros sexuales para lo que era habitual en él, ¿vale? Porque él normalmente practicaba casi la abstinencia, porque ni siquiera la masturbación en este momento, ¿no? Porque tuvo una serie de situaciones en la adolescencia donde fue reprimido por el acto de la masturbación, entonces dejó de masturbarse también. Entonces, en este periodo de tiempo se encontró mejor. ¿Por qué? Bueno, porque podía desarrollar su actividad sexual con cierta normalidad, porque en su rutina diaria él no practicaba el sexo y ni siquiera se podía acercar a las mujeres que le podían satisfacer a cambio de dinero, porque le daba asco, le daban repugnancia, ¿vale? Desde el comienzo, él va a hablar de su sexualidad con Freud, que esto es una cosa que le llama la atención a Freud, ¿no? Y dice, claro, pues es que sé que usted, por sus teorías, ¿no?, o para el desarrollo de su tratamiento, usted está interesado en los temas sexuales, ¿no?
es una atribución que siempre se hace hacia Freud, que no es del todo así, porque, en primer lugar, la sexualidad para el psicoanálisis no se limita a la genitalidad, ¿vale? Es mucho más amplia, es todo aquello que está tocado por la palabra. Pero, además, Freud, por supuesto que habla de la sexualidad, ¿vale? Como núcleo, ¿no? Formador de un montón de tendencias, de patologías, pero vamos a entender por qué también en el transcurso de este caso, ¿vale? Entonces, él empieza a hablar de su vida sexual, ¿no? Describe, a su vez, dentro de todo el discurso, esto es otra cosa que quiero aclarar ahora, porque durante todo el caso, el desarrollo del caso, vamos a trabajar con la asociación libre del paciente en la consulta con Freud. ¿Esto qué significa? A ver, Freud llega y escribe la teoría psicoanalítica, ¿vale? Donde define el concepto de inconsciente, de la cual se va a desprender un método, que es el método de interpretación-construcción, ¿vale? Y del cual se desprende una técnica, que es la asociación libre en transferencia, ¿vale? Entonces, cuando llega el paciente a la consulta, lo primero que le sugiere, a lo que le invita el psicoanalista al paciente, es a dejarse hablar, sin autocensurarse, sin criticarse, dentro de la libertad que se permite ese paciente, ¿no? Entonces, el paciente del que estamos trabajando en este caso, lo que va a hacer es llegar a la sesión y asociar libremente. Y en esa asociación es donde Freud va a ir interpretando y vamos a ir desanudando, de alguna forma, todo el caso, desentrañando la verdad de ese sujeto, ¿no? Donde estaba puesto su deseo. Entonces, dice que desde muy joven él ha tenido una sexualidad precoz, ¿vale? Que siempre ha estado interesado por las mujeres. Ha sido un deseo despertado pues, por sus cuidadoras, por sus niñeras, que le dejaban realizar observaciones cuando se desnudaba, cuando se vestían, y además ciertos tocamientos. Entonces esto despierta en nuestro infantil sujeto una curiosidad pues, que despliega libremente con estas personas, ¿no? Pero a su vez, a la vez que desarrolla esta sexualidad pues, muy libre, ¿no? Tiene un temor, tiene un miedo. Y el miedo que tiene es que sus padres conozcan sus íntimos pensamientos, todos esos pensamientos que se le van despertando con ese acercamiento a la sexualidad a través de estas personas, ¿no? O incluso que sea capaz de revelarlo sin darse cuenta, ¿no? Porque no es solamente que se le escape, ¿no? Delante de los padres que le están pasando todas estas cuestiones. Y en este momento, dice Freud, que es donde comienza su enfermedad. ¿Vale? Esto es una cuestión, Freud nos trae este caso de una manera descriptiva, ¿vale? Después de todo un trabajo que él ha hecho con el paciente en consulta y de exposición del texto, ¿vale? Pero esto es una interpretación, ¿ok? Y la interpretación es de donde partimos, ¿vale? Para el tratamiento de cualquier paciente. No de lo que nos cuenta, no del discurso manifiesto, ¿vale? Sino de la construcción que se va haciendo en análisis a través de la interpretación, que no existe previamente, ¿ok? Y esto es muy importante porque el psicoanálisis no es una ciencia de causas, sino de efectos. Partimos del último efecto, que es la palabra, y de ahí, ¿vale? Vamos a hacer una reconstrucción del caso. Lo que pasa es que Freud nos lo muestra de una forma expositiva, ¿vale? Para que podamos llegar a entender, ¿no? Se está exponiendo la teoría, ¿sí? Que no es lo mismo que se produce en las sesiones. Las sesiones es el último efecto, se produce la interpretación y ahí vamos a la construcción del deseo de ese sujeto. En ese momento puntual, porque también se va a transformar. Entonces,
a través de esta neurosis, el paciente expresa su deseo de tocar y de contemplar estos cuerpos femeninos, pero a la vez, por ello, piensa que va a pasar algo malo, ¿vale? Que va a pasar algo malo. Y una de las cosas malas que pueden pasar es que le suceda, por supuesto, algo malo a su padre y a su amada, ¿vale? Que son el núcleo central de la vida de este sujeto. Son sus amores, ¿vale? Incluso el sujeto ya en análisis con Freud, siendo consciente de que su padre ha muerto hace años, ¿vale? Pero sigue siendo para él, ¿no?, centro importantísimo en su vida psíquica. O sea que estos deseos sexuales infantiles y reprimidos van a actuar desde lo inconsciente, sobredeterminando la aparición de la neurosis obsesiva en este caso. ¿Okay? O sea que en la vida anímica del hombre de las ratas va a haber un conflicto, que es lo que nos muestra la neurosis obsesiva, ¿no? Igual que otras patologías, pero en el caso de la neurosis, y de este caso en concreto, entre su deseo, que se va a hacer obsesivo, ¿vale?, originado por la sexualidad infantil y precoz, y por otro lado, el conflicto del temor de que pueda suceder algo malo a su padre y a su madre. Esto le genera un conflicto constante, ¿no? O sea, entre el deseo y el temor, ¿no? Este conflicto lo que provoca son síntomas, ¿no?, que es de lo que muchas veces parte el paciente en su sesión. Ay, me pasa esto, es que he tenido esta, ¿no? Bueno, el temor ya es un síntoma. El temor es un síntoma. Y este conflicto es el que va a generar la enfermedad, ¿vale? Es decir, algo reprimido de lo que no quiere saber va a estar todo el rato intentando expresarse desde lo inconsciente, ¿vale? Es lo que nos pasa constantemente, ¿no? Nuestro deseo inconsciente sexual, infantil reprimido, pulsa todo el tiempo para expresarse, ¿vale? Para expresarse y para satisfacerse, porque se quiere satisfacer, ¿vale? ¿Y qué va a entrar? Va a entrar en conflicto con otras tendencias, ¿vale?, que en este caso le van a hacer sentir mal. Tienen su deseo pulsando, pero por otro lado hay otra tendencia que le dice, no me vas, esto no se puede, ¿no? No lo toleras. Este conflicto va a dar como resultado, pues, el síntoma que es justamente la satisfacción y el castigo. Es un producto transaccional, decimos. Bueno, entonces el caso del hombre de las ratas se va a basar en este gran temor obsesivo que tiene. Este temor se va a manifestar cuando él está ejerciendo el servicio militar, en una época en la que se encontraba mal, estaba atormentado por sus ideas obsesivas, y durante unas maniobras que realizó, quería demostrar que él era un hombre capaz, a pesar de su estado anímico, de su sentimiento de no poder con la vida, ¿no? Y quiso demostrar que era un hombre capaz, y un día, en esas maniobras, pierde sus gafas. Y en vez de detenerse y retroceder e ir a buscarlas y detener toda la maniobra, decidió seguir para adelante sin sus gafas y pensó, le voy a pedir a mi óptico que me envíe otras. ¿Vale? Bien. Después de las maniobras, estaba sentado ahí con unos oficiales y uno de ellos relata unos castigos que se están realizando en determinados países de Oriente, que consisten en que al condenado le atan,
se le adapta a las nalgas un recipiente y en el recipiente se meten unas ratas para que se introduzcan por el ano del condenado en este caso. El oficial dice que se mostraba a favor de estas prácticas y esto le causa mucho temor al paciente, ¿no? A nombrarle como el teniente cruel, ¿no? Capitán. Los tenientes son los que se tienen que ocupar de lo que ha provocado el capitán. Bueno. Dice que Freud, que al ir a contar este relato en análisis, el paciente se levanta del diván en el que realiza su análisis y le dice a Freud que no puede contarlo, que no se siente con fuerzas para reproducir este relato y se muestra inquieto y con signos de horror, ¿no? Freud describe este gesto del paciente que le llama mucho la atención como una mezcla de horror y de cierto placer. Esto es lo que le llama la atención a Freud. Aunque fuera inconsciente, no fuera consciente para ese sujeto, pero él nota cierto placer cuando lo cuenta, ¿no? En el momento en el que escucha ese relato, surge en él por primera vez la idea de que algo malo les podría pasar a sus seres queridos, ¿no? Y que eso malo que les puede pasar es que se le aplique a su padre, su amada, el castigo o la tortura de las ratas, el tormento de las ratas. Pero simultáneamente a esta idea, dice, si hago esto, le puede pasar a mi padre y a mi amada el tormento de las ratas. Y a la vez también aparece la sanción, ¿vale? Cada vez que aparece la idea, surge en él posibles acciones para evitar que eso pudiera suceder y para que eso se cumpla, ¿vale? Y en el transcurso del análisis continúa asociando libremente sobre la historia que le sucedió mientras realizaba el servicio militar y relata cómo este capitán cruel, el que estaba a favor de los castigos, un día le entrega el paquete postal, ¿no? Y le explica que lo había pagado por él el teniente A. ¿Vale? O sea, este capitán entrega las gafas, es una solución para él, y le dice que lo ha pagado el teniente A, que tiene que pagárselo, que tiene que entregarle el dinero al teniente A, ¿no? El paquete eran las gafas, lógicamente, que había solicitado al óptico, ¿vale? Después de perderlas en las maniobras. En este momento aparece en él la idea que va a ser la sanción, ¿no? Que es, no devolveré el dinero al teniente A, porque si lo hago, sucederá a mi padre y a mi amada la tortura de las ratas. No devolveré. Esa es la sanción, ¿vale? Pero a la vez se presenta un juramento también. Tienes que devolver el dinero al teniente A. La neurosis obsesiva es como la manifestación de la incoherencia, ¿no? Porque son ideas, en muchos casos, contrarias, como estamos viendo, ¿no? Ambas ideas aparecen simultáneamente y el pensamiento obsesivo es así de contradictorio. No es una idea o la otra, son las dos que aparecen simultáneamente, como mandatos. Entonces nuestro paciente desesperado intenta por diferentes medios, ¿no? Le cuenta a Freud cómo intenta devolver el dinero al teniente A, pero le es imposible, no lo logra, para desgracia. Y cuando encuentra al teniente A, este le dice que no le va a aceptar el dinero, que él no ha pagado las gafas, que lo hizo el teniente B. Y en el paciente surge de nuevo un impedimento. Ahora no le puede devolver el dinero al teniente A. No puede cumplir su juramento. Imaginaos el drama, ¿no? Ella había establecido toda su ecuación y de repente no puede cumplir el juramento. Entonces es un pensamiento
empieza a generar una serie de ideas para hacer llegar el dinero al teniente B. Porque quiere librarse de esta obsesión, ¿no? Como vemos, el discurso es siempre muy complejo, el que plantea el obsesivo, no es un discurso fácil no tiene una lógica, es embrollado, es difícil de comprender desde la conciencia. Pero no olvidemos que forma parte del contenido manifiesto, es el discurso del paciente. Ahí no está la verdad de ese sujeto. De ahí llegaremos a producir, ¿no?, las ideas latentes que nos van a acercar a la verdad de la lesión inconsciente, ¿no? Entonces, a través de las sesiones, del método psicoanalítico, de la técnica, se va descifrando, ¿no?, por interpretación, el contenido de las ideas latentes ocultas en el contenido manifiesto, ¿no? Esto ha pasado solo en 2 sesiones, ¿vale? Llega la tercera sesión y en ese momento el paciente dice a Freud: mi capitán. Le llama así, se dirige a Freud y dice: mi capitán. Este acontecimiento, ¿no?, nos muestra cómo este paciente va entrando, va estableciendo, en ese análisis se va estableciendo la transferencia, ¿vale?, que es fundamental para el tratamiento, para poder llevar a cabo. Que, como hemos visto antes, forma parte de la técnica psicoanalítica, ¿vale? Asociación libre en transferencia. Entonces, observamos que el paciente empieza a transferir estos afectos ¿sobre quién? Sobre la figura del psicoanalista, que es fundamental para su curación. ¿Por qué? Porque el psicoanalista no va a reaccionar como la figura transferida, ¿no? Porque lo que se transfiere va a ser el afecto. Y el psicoanalista va a generar una interpretación que es algo totalmente diferente a lo que le generaría cualquier otra de las figuras que cuentan en su delirio, ¿no? Y además, lo que transfiere sobre el psicoanalista no tiene que ver con el psicoanalista, tiene que ver con el paciente, ¿no? La posición psíquica de ese paciente en eso. Bueno, entonces sigue con su asociación libre y nos relata todos sus esfuerzos por cumplir su juramento obsesivo, ¿no? Y me parece como un discurso muy deformado. Finalmente cuenta que quien había pagado las gafas había sido la empleada de correos. No el teniente A, no el teniente B, no el capitán Puret, no. La empleada de correos, que no había podido localizar al paciente, ¿no?, y que a no poder confió en la buena voluntad de este y pagó el paquete, esperando que en algún momento este lo abonara posteriormente. Este acontecimiento, el paciente lo sabía desde la primera sesión, pero no se lo cuenta Freud, ¿no? Curioso, hace toda una tramada. Entonces, lo que nos damos cuenta es que todo lo anterior forma parte de la neurosis del paciente. No era realidad, no formaba parte de la realidad material. Eso es otra cosa que nos hace distinguir Freud en este texto, como en muchos otros, ¿no? Esa diferencia entre la realidad material y la realidad psíquica. Y lo que vamos a trabajar, lógicamente, en análisis es la realidad psíquica. Ningún psicoanalista va a ir a comprobar que lo que te cuenta el paciente sea verdad o mentira. Vamos a trabajar desde el... Y aparte, daría igual, ¿vale? Porque lo que porta el sujeto es su realidad psíquica y es lo que se transforma en el tratamiento. Bueno, entonces, me cuenta Freud que en un momento puntual decide consultar a un médico, ¿no? Por eso va a la consulta de él, ¿no?
Pero esta decisión, que parece muy oportuna, ¿no?, en el caso de esta persona, tiene un objetivo, no es casual, y que se va a entretejer con su delirio, este objetivo. Pensaba, él en sus adentros, me haré ver por un médico para que me dé un certificado que diga que es necesario que lleve el dinero al teniente A. Y así todas las ideas que había producido en su cabeza se llevarán a cabo, ¿no? Quiere tener razón, entonces necesita que el médico le emita el certificado para que le digan todo su delirio tiene... Bueno, es como si le dijera, ¿no? Tiene usted razón, su delirio es verdad, tiene que traer el dinero al teniente A. Y así se va a buscar, ¿no? Pero ahí, lógicamente, como profesional que es, se da cuenta de esta mezcla entre realidad y delirio y no le hace ningún certificado y le va a decir, le dice que no se lo va a hacer. Entonces el paciente dice, bueno, pues libéreme de estas obsesiones que tengo, que no las soporto más. Si usted no me va a ayudar en esto, pues libéreme de esto. Bueno, sigue trabajando en su análisis. ¿Quieres un...? Perdón. ¿Querías esto o qué? Si no te importa. Sigue trabajando en el análisis y le dice a Freud que le va a contar algo que le atormenta desde el principio, comenzando a desarrollar con mucha minuciosidad el historial clínico de su padre. A pesar de que su padre había muerto, como hemos dicho, hace 9 años antes, ¿no?, de un enfisema pulmonar. Una noche, después de preguntarle al médico, después de un ataque, de una crisis que tuvo el padre, ¿cuándo pasaría el peligro después de esta crisis que tuvo su padre? Dice, ante la respuesta que le da el médico, dice, 48 horas pasa el peligro. Entonces él decide que se va a descansar, ¿vale?, sin pensar que en ese transcurso el padre se podría morir. Que justo es lo que pasó. Entonces a la 1 de la mañana le llama un médico y le dice, tu padre. Imaginaos lo que es esto para cualquier persona, pero para un neurótico obsesivo, con todos sus deseos reprimidos, hostiles contra el padre, que ahora vamos a ver que son características del neurótico obsesivo, no, él se va a descansar y justo el padre estaba ahí. Entonces el paciente empieza a reprocharse no haber estado al lado de su padre en este momento, en el momento de su muerte, y además justo le dijeron que antes de morir el padre le dijo a la enfermera, ¿eres Pablo? Nuestro paciente se llamaba Pablo, ¿no? Entonces esto para él fue un drama. Un drama hasta tal punto que se tiró 1 año y medio negando la muerte del padre, ¿no? Esperaba que apareciera, que consultaba cosas, ¿no? Entonces, pero 1 año y medio después de este acontecimiento empieza a atormentarse con esta idea, ya que antes le había creído que mantenía, ¿no? Este tormento, en este tormento, con la idea, ¿no?, la idea que le empieza a atormentar es que es un desamor, ¿vale? Entonces, otra de las características o de las cuestiones características en la neurosis obsesiva es que hay un desplazamiento del afecto, como hemos dicho, ¿no? El afecto es real, ¿vale? No se está inventando la cualidad del afecto, es un desalmado, pero no por la representación a la que es unida el afecto, ¿vale? La representación a la que se une ese afecto está reprimida, pero lo que le sucede es que el afecto se vincula a una representación tolerada por él, que no tiene significado para él, para ese sujeto. Entonces, él es un desalmado, pero no por no estar al lado de su padre,
en el momento de su muerte, sino que la idea asociada al afecto está reprimida y por eso el afecto se desplaza a otra idea. Esto es una repetición. Entonces, lo que provoca el sentimiento de ser desalmado no es haber faltado a su padre, sino esa idea, ¿vale? Que vamos a ver cuál es. O sea, tenemos un contenido ideológico inconsciente, reprimido, al que corresponde el afecto y un contenido al que ha sido desplazado este afecto, ¿no? Y sigue con su asociación y comenta en análisis que él, cuando tenía 12 años, se enamoró de una chica que le gustaba mucho, pero ella no le hacía mucho caso, ¿no? Y se le ocurrió la idea de que si a él le pasaba una desgracia, esta chica empezaría a acercarse a él, a darle cariño, ¿no? Y a tenerle más en cuenta. Y entonces, la desgracia que se le ocurre, el hombre de las ratas, es que se muera su padre. ¿Ves? Esta es la vida de la vida. Además, se suma que unos meses antes de la muerte del padre pasó también por su cabeza en una idea similar, ¿no? Ya que estaba enamorado de su amada y pensó que si su papá se muriese, sería su oportunidad de heredar el dinero del padre y de casarse con la mujer a la que amaba, que era una mujer que no tenía muchos recursos económicos. Y esto al padre no le parecía bien. ¿Por qué? Porque ella había organizado otro matrimonio con una mujer de cierta edad, de cierta clase social, ¿no? Entonces, si moría el padre, se le quedaba el camino libre y iba a tener dinero para hacer lo que le diera ahora, ¿no? Que era casarse con la mujer a la que amaba. Pero automáticamente, a esta idea, pobre hombre, aparece una repulsa, ¿no? A esta idea. ¿La repulsa cuál es? Que mi padre no me deje nada. Así compensará esa terrible pérdida, ¿vale? Por un lado, vemos que está su deseo, y por otro, la idea de repulsa, ¿vale? Frente al deseo. Siempre en conflicto, ¿no? El erótico obsesivo siempre está en conflicto. Pero además, nos damos cuenta de una cosa también en este caso, como esos deseos hostiles contra el padre están vinculados a deseos sexuales, ¿no? Que en este sujeto se ve claramente, ¿no? Que son deseos inconfesados, inapropiados. No sé cómo vamos a decirlo. Joder, madre mía. Bueno, para él, su padre claramente era un estorbo, ¿no? Si quería casarse con ella, había que eliminar al padre de alguna forma, ¿no? Pero además tiene una identificación con el padre, porque al padre le pasó lo mismo que a él, ¿vale? El padre también estaba enamorado de una mujer a la que tuvo que renunciar por ser una mujer de pocos recursos económicos para casarse con su madre, ¿vale? Que era de clase social alta. Un acuerdo familiar. Se establece una identificación. Entonces en él surge la idea de que, ¿qué debe hacer, no? Si casarse con la mujer convenida o de la cual está enamorado. Hay un conflicto ahí. Entonces, Freud le marca en este punto sus deseos hostiles contra el padre. Le dice, no, esto no es así, está usted totalmente equivocado. Muy típico de la neurosis obsesiva, pero luego va a contar una serie de relatos, una serie de historias, de anécdotas, donde viene a confirmar que la interpretación que le ha hecho Freud, esa hostilidad contra el padre. Y contra la amada, ¿no? Que también tiene mucha hostilidad. ¿Por qué? Porque la amada le había rechazado unos años antes, ¿vale? No había sido objeto de su
de su amor. Entonces también despierta cierta hostilidad contra la amada. Entonces tiene una fantasía donde se casa con otra mujer y no le presta atención como no le presta atención, se casa con ella, se hace muy rico y la visita luego para irritarle y mostrarle todo lo bien que le va. Dentro de su fantasía, esto no pasó nunca, pero tiene esa fantasía. Es una fantasía de venganza. Bueno, se trata de una neurosis infantil, una neurosis de transferencia, ¿no? Tiene origen en esa, la enfermedad tiene orígenes en esa sexualidad infantil y reprimida. Padece una neurosis en la infancia, pero no llega a Freud hasta que se desencadena después de la muerte del padre, 4 años después, ¿no? De nuevo la neurosis, ¿no? De forma mucho más intensa. Dice que aprovecha la muerte del padre, y es curioso lo que dice, como si esa tristeza por la muerte del padre hubiera hallado en la enfermedad una expresión patológica. Bueno, insiste en que son ideas disparatadas, que no es racional, ¿no? Por eso que también nos va dando indicaciones, es improductivo intentar convencer al paciente de la lógica o de la incoherencia de sus ideas. No sirve de nada, ¿vale? No es una cuestión de conocimiento, no es una cuestión que a veces los pacientes dicen, uy, pero cuéntame qué me pasa, que yo si sé lo que me pasa me voy a curar. No tiene que ver, es inconsciente, tiene que ver con la interpretación y con la transformación del deseo inconsciente. Bueno, entonces, también nos señala que después de haber estudiado toda la interpretación de los sueños, las ideas, los síntomas, las ideas obsesivas pueden ser interpretadas como sueños, ¿vale? Con el mismo procedimiento. Y nos habla de su impulso al suicidio, ¿no? Que aparecieron deseos de suicidarse, ¿no? Pero que en realidad estos deseos de suicidio del paciente tienen que ver con su deseo de matar, ¿vale? Y nos relata el caso de que él quería estar con su amada y de repente la abuela se pone mala y la amada se tiene que ir a cuidar a la abuela y a él se le genera una hostilidad contra la abuela que la quiere matar, ¿vale? Pero porque es el motivo por el cual su amada se aleja de él. Era su deseo. O también otro caso donde la amada se fue a una estación veraniega con un lord inglés y frente a este sujeto también aparecen deseos homicidas, ¿no? O sea que aparecen estos deseos frente a la reacción violenta que se le genera, ¿no? Cuando se obstaculiza, ¿no? Su relación, su amor, ¿no? La satisfacción de su amor, ¿no? Pero no olvidemos que otra de las características de la neurosis del neurótico obsesivo es la ambivalencia, ¿vale? Esta relación entre el amor y el odio que se producen simultáneamente, ¿vale? Es como anticipábamos antes en la previa, ¿no? Sabe que la amada va a pasar por una calle donde hay una piedra y fantasea que puede tener un accidente, entonces él se acerca, quita la piedra, pero luego se da cuenta de la incoherencia de su pensamiento y vuelve a poner la piedra, ¿no? Quita la piedra, pone la piedra, ¿no? Es como esa ambivalencia, ¿no? Quiero que te estrelles y no quiero que te estrelles. No. Siempre el inconsciente se va a expresar, ¿no? De alguna forma. Dice que la pugna de sus sentimientos con su amada estaba muy clara, ¿no? Esta le había rechazado 10 años antes, ¿no? Y alternaba durante todo ese tiempo periodos donde la amaba inmensamente
y periodos donde se alejaba totalmente de él. Claro, una de las características del neurótico obsesivo es que él puede relatar perfectamente el acontecimiento que generó el afecto, ¿vale? Que generó, digamos, el trauma, ¿no? Pero como lo desvinculó del afecto y lo desplazó a otra representación, ¿vale? Y puede hablar tranquilamente de ese acontecimiento, pero con él no tiene que ver, ¿no? Él permanece, ¿no? No le afecta, a él no le afecta, a él le afecta a otra cosa, pero eso no. Y es curioso que esto pasa en muchos pacientes, como cuando se produce una interpretación, el paciente tiene la sensación de conocer eso que le estamos diciendo, ¿no? No, pues esto sí, yo siempre lo sabía, ¿no? No me viene a contar nada nuevo. ¿No? ¿Por qué? Porque estaba separado del afecto. O sea, conoce su padecimiento, pero no lo conoce, ¿vale? Porque está desafectivizado. Ellos viven atormentados por autorreproches enlazados a representaciones erróneas. Se reprochan cosas que no tienen que ver con ninguna verdad de ese sujeto. Está a punto de un delirio. Claro, está a punto de... Sí. Digamos, otra realidad, siempre hay otra realidad. De hecho, en ese tiempo a los manicomios había muchos neuróticos obsesivos. Bueno, Menasa decía que un neurótico obsesivo grave era mucho más complejo que un psicótico. Pero los sentimientos están totalmente desplazados. Están desplazados. Por eso que cuando creemos mucho en nuestros sentimientos, tenemos que dudar, ¿no? Y además los sentimientos están desplazados. Nos mienten. No, pero yo de verdad que lo siento así. No. Y nos trae un casito muy cortito que es para ejemplificar esta cuestión, ¿no? De un paciente que cada vez que iba a la consulta de Freud y le tenía que pagar, le daba unos billetes preciosos, recién sacados del banco, ¿no? Y un día le llama la atención esta cuestión que se repite y se lo dice al paciente. Freud dice: ¿los billetes estos los saca usted del banco? No. Yo los lavo y los plancho. Es que son lindos. Los lavo y los plancho, dice, ¿no? Historia. Ahí dice, aquí pasa algo, esto huele a algo. Y le empieza a preguntar, ¿no? Que le hable de su vida sexual. No, yo bien trabajo aquí, acompañando a unas familias, y me hago cargo de sus hijas, y me las llevo de paseo y a lugares, ¿no? Y en muchas ocasiones sucede que nos retrasamos o nos perdemos y perdemos los trenes, entonces nos tenemos que quedar allí. Pobrecito el sacrificado, ¿no? Entonces se quedan, se van 2 habitaciones en un principio, pero eso termina mezclándose. Entonces termina masturbando normalmente a esas chicas, ¿no? Con sus manos sucias, porque el motivo por el cual él planchaba los billetes, perdón, se me ha olvidado, planchaba y lavaba los billetes era porque decía que en los billetes se podía infectar de gérmenes. Aquí se lo dice, ¿no? Claro, él estaba infectado previamente por este acontecimiento. No, pero a él no le causaba ninguna culpa esto, ¿no? Él lavaba y planchaba los billetes. Estaba totalmente desplazado. Y nunca más volvió a consultar. Eso no me acuerdo si lo dice, pero seguro que no. Sí, no. Porque me parece la explicación de la Freud me parece. Ah, es verdad. Sí.
Bueno, entonces para el hombre de las ratas la motivación de la enfermedad tiene que ver con su padre, ¿no? Donde el padre se casó con la mujer con la que la familia le había acordado, ¿no? El casamiento, y no con la mujer a la que amaba. Y al ser interpretado Freud, al interpretarle, él lo vuelve a negar. Y ahí es donde surgen determinadas escenas o anécdotas que va contando el paciente, donde confirma que es verdad. Bueno, entonces esta ambivalencia que padece frente al padre, de amor y de odio, va a convivir con una identificación con el padre. O sea, es que ¿no? Es complejo, ¿no? Tiene esta ambivalencia, te amo de odio. Además, soy tú, ¿no? Creo, no soy tú, ¿no? Creo. Ocupes como capitán, pero no eres el capitán. Entonces narra una anécdota que marcó su vida y la de su padre durante un tiempo, ¿no? Dice que el padre le pegaba y le castigaba porque era muy estricto cuando era pequeño, ¿no? Cuando se portaba mal, ¿no? Y en un caso empieza, que todavía no dominaba el lenguaje, empieza a decirle insultos a su padre, pero no tenía el dominio de los insultos, le dice mesa, cama, alfombra, ¿no? Lo que se le ocurría, objetos que se le ocurría en ese momento. Y el padre, preocupado cuando el niño empieza a hacer todo esto, deja de pegarle, ¿no? Dice, este niño o va a ser un genio o va a ser un delincuente. ¿No? Que al final... Un neurótico obsesivo. Pero esto marcó porque tenía mucho miedo a los golpes el paciente, muchísimo miedo a los golpes. Se consideraba incluso un cobarde, ¿no? Él siempre era muy respetuoso con Freud, pero contaba sueños y fantasías donde ponía a Freud fin. Contaba, he soñado, ¿no? Y le injuriaba y le decía cosas, y él se preguntaba, ¿pero cómo usted soporta que yo le diga todo esto? ¿No? Era la asociación bíblica. Incluso cuando le pasaban todas estas asociaciones, se levantaba del diván y andaba de un lado para otro, y era una situación muy tensa para él, y al final le confiesa a Freud que tenía miedo a que él le pegase, ¿no? Entonces Freud ahí lo que le dice es, no soy el capitán cruel, no soy padre, no te voy a pegar. ¿Ves? Cómo transfiere a la figura de Freud, ¿no? Esta relación transferencial, ¿no? El afecto, pero Freud le contesta diferente. ¿Qué es lo que es sanador? ¿No? Lo que se produce en transferencia. Esa diferencia. Y esta solución nos introduce a la solución del caso y de por qué las ratas, ¿vale? Surge un montón de asociación a partir de este momento, mucho material, y relata una anécdota del padre donde, jugando a las cartas ahí en el servicio militar, encuentra una pequeña deuda con un amigo porque está jugando, entonces el amigo le presta el dinero y paga en ese momento, pero le debe el dinero al amigo. Cuando termina el servicio militar, el padre busca al amigo, pero jamás pudo encontrarlo y quedó esa deuda sin resolver. ¿Vale? ¿No? El paralelismo, esa identificación otra vez del paciente con el padre en esta situación. Por eso su mandato era, tienes que pagar al teniente A, tienes que resolver esto que tu padre no pudo resolver. Y también nos cuenta otra situación donde el padre estaba entre dos mujeres como él, ¿no? Porque también en ese intento de pagar esa deuda, hay un momento donde coge un tren que va a la empleada de correos a pagarlo, no puede, vuelve, se detiene, para en una estación. Entonces ahí entra en el conflicto porque ve el interés que la empleada de correos pone en él y lo entiende como un gesto de amor, ¿vale? Pero a él se había fijado en la hija del cantinero donde estaba haciendo el servicio militar. Entonces va a la empleada de correos, pero no va, se queda con... ¿no? Siempre entre dos mujeres.
Pero él tenía que devolver el dinero al teniente A. Pero ese interés de devolver el dinero al teniente A no era otro interés, como hemos dicho, ¿no? De ver a la empleada de correos. ¿Vale? Por eso esa indecisión que muestra. Bueno, y con respecto, para terminar, ¿cuánto nos queda? 3 minutos. Con respecto a la idea de las ratas, que es el producto obsesivo, ¿no? Cuando escucha el martirio de las ratas de los oficiales, sucede en el paciente algo curioso, que se le despierta el erotismo anal, ¿vale? Lo fascina el tema, ¿no? Le toca, le roza ese complejo personal en él. ¿Por qué? Porque esta pulsión anal, que no sé, que se ríen de los comentarios que están haciendo en Facebook, madre mía, es que, claro, es muy complejo esto para desarrollarlo. Sí. Entonces, esta pulsión anal se activa en él desde la infancia, ya que tuvo un prurito causado por unas lombrices. O sea, ella tenía cierta activación de ese erotismo anal. Tenía erogeneizada la zona. Muy típico del neurótico obsesivo. Hay como una regresión a esa fase anal, a esa fase sádico-anal. Y las ratas le vienen de peces, porque el significado de las ratas en alemán tiene un doble significado, con una T raten y con 2 T's raten. Con una T es plazos y con 2 T's es ratas, plazos económicos, dinero. Entonces, él, cuando el psicoanalista le dice los honorarios, le dice, él piensa, pero no se lo dice a Freud. Tantos florines, tantas ratas. Hay una equivalencia simbólica ahí, perfecta, entre las ratas y el dinero. Paga con el culo. ¿Qué? Paga con el culo. Hombre, claro, y encima todo lo que desencadena, ¿no? Todo esto se lo comenta Freud 6 meses después del tratamiento. O sea, quiero decir, esto no es una crítica al paciente pobrecito, sino que uno necesita un tiempo para construir para construir su análisis. Uno no puede, no suele pasar que en la primera sesión uno cuente, aunque lo cuente, no lo puede elaborar. Porque dice que en la primera sesión el paciente cuenta, todo lo que cuenta es relevante para su análisis, absolutamente todo, ¿no? Sí. Lo dice a propósito, ¿no? Es muy importante lo que dice en la primera sesión. Es muy importante, pero el paciente no sabe lo que está diciendo. El psicoanalista puede llegar a escuchar, pero claro, el psicoanalista debe quedarse quieto hasta que, decimos, ¿no? Hasta que el paciente esté a punto de soltarlo por la puntita de la boca. Ahí es cuando se puede llegar a producir la interpretación. Antes no, porque si te anticipas cualquier cosa a cualquier paciente, no está preparado psíquicamente para afrontar eso. No lo va a escuchar, quiere decir esto. No lo va a escuchar. Además, la rata también es transmisora de infecciones, ¿no? Esto le hacía dudar de la conducta de su padre en el ejército, porque justo ahí contrajo una sífilis portadora. O sea, las ratas son portadoras de... ¿no? No. Sífilis es una transmisión sexual. Son de transmisión. Entonces, ¿cómo lo relaciona con la rata? La sífilis. Sí. Por el erotismo anal. Vale, no entendí mal eso. Era el padre el que había tenido sífilis. Sí, era el padre que había tenido sífilis. Bueno, la cuestión es que la rata también adquiere la significación de órgano genital. Y además, este paciente que había tenido lombrices de pequeño, ¿no? Gusanos, ¿no? El relato de las ratas que pasaban por el ano cuando ella había tenido bichitos que le pasaban por el ano, pues es como un aprovechamiento de
del relato, ¿no? Estaba muy intensificado el erotismo anal en este paciente, ¿no? Pero también se le representaba la posibilidad del acto Porque no puede pasar a la etapa que viene, a la siguiente. que es la simbolización del ¿no? Pasar Claro. a la etapa de la sexualidad, donde se tiene que Claro. encontrar con otra cuestión, ¿no? Pero también hay que explicar, ¿no? El sujeto hace todo el recorrido, lo que pasa es que lo que se produce en el síntoma, en la enfermedad es una regresión a una fase anterior. No hay, o sea, todos hemos hecho todo el recorrido del individuo, ¿no? El recorrido liminal. Lo que pasa es que aprovechamos la enfermedad para regresar a esa fase que está más erogenizada, ¿no? Esa zona, ¿no? Ese momento se ha producido una intensificación, ¿no? Y no podía pensar tampoco el acto sexual referido a su padre o a su madre, por el ano, perdón. Le daba una repulsa, ¿no? Y además también las ratas tienen el significado niño. Bueno, ahí vamos viendo cómo él está en una equivalencia simbólica, ¿no? No está en la equivalencia general del dinero, ¿vale? Decimos que el dinero a nivel psíquico es equivalente. Niño, pene, regalo, caca, dinero, ¿vale? Son los 5 equivalentes y él hace casi toda la equivalencia, ¿no? Bueno, todo. A ver. Bueno, entonces, No puede encontrarse con que nada equivale a nada. Y ese es el agujero de donde entra en la sexualidad realmente, ¿no? Donde el otro puede perderse y él se puede perder también. claro, además esta cuestión que trae de los niños es porque la madre no podía tener hijos, ¿no? Y el padre tampoco estaba muerto. Entonces, él entra en este... desnudamos, dice, frente al complejo impenetrable de la idea obsesiva. Dice, sí, devolveré el dinero al teniente A cuando las ranas críen pelo, cuando mi padre o mi amado tengan hijos. Tan cierto es que devolveré el dinero como que mi padre o mi amada pueden tener hijos, ¿no? Esa es su idea inconsciente. En ella se burla de los dos, pero se castiga por burlarse. Dice, la idea que habita la sanción es, si no sufrirán los dos el tormento de la rata, si no, sufrirán los dos el tormento de las ratas. Que en esta última idea lo que reposa es las dos teorías principales, ¿no? La teoría de la cloaca, donde los niños son paridos por el ano, ¿vale? O sea, hay un momento del desarrollo virginal del niño donde no, los niños, o sea, se paran por el ano porque se come algo y uno No cabe. acaba, ¿está? ¿No? Y también la diferencia sexual, ¿no? Que no llega hasta la pubertad, no hay vagina, ¿vale? Los hombres y las mujeres pueden tener hijos, ambos, no hay vagina. La diferencia sexual surge en la pubertad, ¿no? Y nos dice Freud que, gracias al psicoanálisis, quedó totalmente desvanecido el delirio de las ratas. Así. Bueno, ese tuvo suerte. 11 meses duró el tratamiento. Madre mía, Freud, qué crack. Era totalmente intensivo. Eran tratamientos intensivos, es verdad. Y De a todas veces formas. una vez al día, y todos los días. Pero también toda esta cosa tan interesante de que, claro, el paciente llega con su discurso, con su... ¿no? Pero que... Claro, pero fíjate que en ese discurso él va a mostrar todas las características de la neurosis obsesiva, Todas, ¿no? todas. El deseo de muerte del padre, la ambivalencia afectiva, ¿no? Sí. La culpa, La porque culpa. el castigo siempre es por culpa. Es por culpa, exactamente. Conciencia, El sadismo. claro, el erotismo anal, ¿no? Todo, Claro, todo. todo lo que tiene que ver con el erotismo anal, ¿no?
Pero en cualquier neurótico obsesivo está Sí, solo. digo que, claro, que digo que en un... Cómo se van dando, cómo va manifestando, cómo va descubriendo, ¿no? En estas pequeñas, ¿no? Notas sobre el caso clínico, claramente se ve, ¿no? Porque además lo relata, como lo relata el paciente, ¿no? Claro, Luego lo interpreta Freud, ¿no? claro, porque él dice que es, toma fragmentos para Claro, poder claro. desarrollar el caso clínico, que no cuenta todo. Por eso, como he dicho al principio, para que no me conocieran, cuenta las rarezas. Y luego va a exponer teóricamente en el resto del caso, o sea, en el resto del texto. Sí, que esto es una primera parte. Yo he trabajado solamente en la historia Claro, clínica. claro, claro. Os invito a que leáis la parte teórica. Bueno, que explica, ¿no? Sí. Si estuvierais anotados en el seminario de Sigmund Freud, lo veríamos la semana que viene. Esa repetición de las historias, ¿no? Repite la historia del padre en 2 oportunidades. Sí, ¿A qué se le atribuye? ¿Qué es una repetición? una ¿Qué identificación. es? Una identificación. Porque las dos que trae tienen que ver con la identificación. ¿No? Son dos cosas. La historia de la deuda y la historia de que tenía dos amores. ¿No? Digo, no sé. Sí, no. Pensaba también que super yo complicado tiene, ¿no? Y que yo débil. Se tilda de cobarde, él sabe. Era cobarde. Él sabe, ¿no? Que su yo está apoyado en el yo del padre, por ejemplo. Pero es una apariencia la cobardía, porque es un violento de primera. Sí, pero el yo es cobarde. Ah, entonces. El yo, ¿no? Siempre depende de... ¿no? Siempre se apoya en el otro yo. Le hace de segundo. Y después el super yo, y lo tiene clarísimo Freud, ¿no? Con ese mandato, por un lado lo manda a usar de esa manera y por otro lado sanción, ¿no? Que es la voz del super yo ahí, ¿no? Como habría que desplegar un poquito más ese concepto de super yo. Importante, ¿no? ¿Cómo? Aquí, en la exposición teórica, que yo creo que aquí lo que ha hecho es una breve aproximación teórica. Muy breve, claro. Tira. En relación con el caso clínico. Claro, ¿no? Lo primero que señala, ¿no? Porque lo primero que relata el paciente prácticamente es una escena de sexualidad infantil. Y dice, ¿no? Todo tiene que ver con la sexualidad infantil. Sí, es como que todo el caso nos muestra toda la estructura de la neurosis. También lo diferencia de la histeria. Claro. Dice que la histeria es más compleja por el tema de la inervación somática, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y porque está reprimida. Sí, bueno, siempre está reprimida. Sí, pero La representación. el paciente obsesivo lo dice, que no sabe, que Claro, no lo se da dice. cuenta de lo que dice, ¿no? Exactamente, está desactivizada. Disociado eso. Está como disociado. Abusan de mí, pero a mí no me importa. Pero sin embargo, cómo me molesta que me mire por la calle. Digo, como por tener un ejemplo escrito. Y después incluye el suicidio. El suicidio, sí, como hostilidad. Sí, pero que lo interpreta como deseo de matar. Como deseo de matar. Está lleno de muerte, de maldad. Es un asesino. ¿No? Digo, se confirma lo que luego va a decir Freud, que es un asesino tímido. El suicidio. Es que el obsesivo es muy, ¿no? Bueno, el deseo de es matar. muy importante, ¿no? ¿El qué? Que en el obsesivo la hostilidad es muy marcada. Sí, sí. La austeridad. La hostilidad. La decisión de muerte. Te quiere eliminar el obsesivo. Te quiere matar. Te quiere eliminar. No sé lo que yo digo. Las parejas se ven mucho, ¿no? Uno hace llorar. Una pareja no para.
o si la pareja no hace lo que yo quiero. La martirizo. Madre mía. Sí, sí. Me quedé pensando en lo de la disociación, en la neurosis obsesiva, o sea, que habla como de eso sin el afecto, ¿no? O lo dice, pero no lo relaciona, que eso tiene que ver con su problemática. Pero en la histeria también hay una disociación, ¿no? Pero es que, no. Sí, pero es que el obsesivo lo dice con palabras. Claro, ya lo dice con la No, parálisis, Con la parálisis, síntoma. con el síntoma, con la inervación somática, Claro. ¿no? Sea cual El sea. obsesivo está aislado en relación a, ¿no? Desafectivado, eso. Entonces, pero él lo dice. Sí, Lo puede decir, la histeria no lo puede No. decir. Te cuenta toda una historia, la histeria, ¿no? Histeria. Pero no, jamás lo dice, ¿no? Es alrededor, ¿no? Claro, ya cuando dice la frase ya es la interpretación, casi la Bueno, producción. y casi... Es. En el ejemplo ese de los billetes se ve muy claro Sí. cómo el paciente lo cuenta, pero como si no hiciera nada, Nada. como si no fuera... ¿no? ¿Eh? Pero le parecía algo más, ¿no? Y sin embargo, lo de los Ellas gozaban, decía. Le decía, a ella no me reclamaban nunca nada. También les gustaba. Eso no lo haría nunca, no lo podría decir nunca a un histérico. No histérico jamás. Sí. Con el deseo como... Imposible. Porque están... El deseo imposible. Igual que la histérica es insatisfecha, la neurótica es obsesiva, es un imposible. Ha sido un maravilloso placer. Así que les animamos a participar de la siguiente conferencia, que son observaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia autobiográficamente descrito, el caso Schroeder. Pilar Rojas, el 21 de noviembre, A las 7. a las 19:00. Y el seminario, digo, hay seminarios abiertos, si alguien se quiere inscribir al seminario. Seminarios con Facebook está abierto para todo aquel que se quiera inscribir. Pueden llamar a la escuela al teléfono 91-758-1940. 91-758-1940. Y el email es actividades@grupocero.info. También. Bueno, muy bien, nos despedimos entonces. Muchas gracias. Si tus miedos te paran, atrévete. Comienza tu psicoanálisis. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.